Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo habla del fin del mundo y también del fin de Jerusalén, y mezcla las dos cosas. Por eso concluye en el versículo 25, dice: en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Entonces hay dos cosas: la caída de Jerusalén, que es figura de la caída al final del mundo, de la destrucción del mundo y del juicio final. Entonces hay aquí dos profecías mezcladas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Jerusalén, los judíos se rebelaron, aceptaron un falso Mesías, se rebelaron, una guerra civil tremenda entre ellos, guerra contra los romanos, y finalmente en el año 70 Jerusalén fue conquistada, el templo fue destruido, todos los sobrevivientes fueron tomados y crucificados, los guerreros y los demás fueron vendidos como esclavos. Fue realmente algo tremendo, algo horrible. Y bien, así pasará al final del mundo. Pero el final del mundo, ¿cuándo será? No sabemos, pero hay señales. Veamos un poco lo que dice el Evangelio, lo que dice nuestro Señor acerca de esto. Primero, nuestro Señor nos alerta sobre los falsos profetas. Cuídense que nadie os engañe. Habrá muchos, no pocos, muchos falsos profetas que en nombre de Cristo engañarán a muchos falsos profetas religiosos, Biblia en la mano, nombre de Cristo en la boca y aquí sobre Jesucristo, ¿no? Bien falsos. Habrá guerras y rumores de guerras. Habrá en diversos lugares hambres, pestes, terremotos. Todo esto es el comienzo de los dolores. Después dice: os entregarán a la tribulación, a los cristianos auténticos, a los cristianos que no siguen al anticristo, no siguen un falso Cristo. Os entregarán a la tribulación y os matarán por ser cristianos intransigentes en la verdad, porque 2 y 2 son 4, eso no puede ser 5. Y bien, todos los que dirán que 2 y 2 son 4 y no es 5, con otras palabras, todos los que dirán que el único Salvador del mundo es Jesucristo y no cualquier falso profeta que fundó una región de su cosecha, y bien, dice: os matarán y seráis odiados de todos los pueblos a causa de mi nombre. No por ser malos, sino por ser cristianos, dice San Pedro. 1 Pedro 4, 15, 16. Consecuencias de esto: cuando habrá persecución, bien, entonces se escandalizarán muchos cristianos, no aguantarán la persecución, ser señalados, menospreciados, atacados, se escandalizarán, caerán, contra palabra. Se desanimarán, perderán la fe mirando las aflicciones que sufren los cristianos. La muerte de los predicadores auténticos del Evangelio los desanimará. Eso provocará la apostasía de muchos. Hay un libro que se llama El Señor del Mundo, de Benson, un escritor ex-anglicano hecho católico, muy interesante. Habla de la apostasía masiva. Hace 100 años fue escrito este libro en forma de novela, muy interesante. Entonces, eso provocará la apostasía de muchos, es decir, abandonar la fe católica, así de sencillo. Y mutuamente se traicionarán, perderán la caridad, el espíritu de división va a reinar. El espíritu de división va a reinar. Surgirán muchos falsos profetas. Los falsos profetas serán cristianos de nombre, pero falsos. Y los falsos cristos serán judíos de origen. El padre Bussi, gran especial de la Biblia, dice, llamando la atención sobre el hecho de que Jesús habla constantemente en plural de falsos mesías y falsos profetas, y nunca de falso mesías en singular o de un anticristo en singular, falsos profetas. Y este padre concluye que en la enseñanza de Jesús, como en el de San Juan, se habla siempre en plural. Falsos profetas, falsos cristos. No hay un anticristo individual, sino hay una colectividad poderosa y terrible de anticristos.
Esos anticristos, falsos profetas, fundadores de iglesias, religiones, sectas, arrastrarán muchos al error. ¿Y quiénes son? Ya lo dije, todos los fundadores de las sectas protestantes son falsos profetas, empezando con Lutero mismo, en primer lugar. Son falsos profetas, arrastran al error, a la apostasía. Por desgracia, los carismáticos también están en esto sin quererlo, sin saberlo, porque reciben pues de mano de falsos profetas que tienen un rito, no es del Espíritu Santo, sino es del otro, del Espíritu sí, pero no el Santo. También son falsos profetas los teólogos modernistas que nos han llevado a esa situación. La nueva doctrina que falsifica la antigua y verdadera, la nueva doctrina que sea católica, que sea cristiana, falsifica la verdadera. Por ejemplo, el Cristo, Jesucristo, testigo de Jehová, no tiene nada que ver con Cristo del Evangelio. El Jesucristo de los mormones no tiene nada que ver con Jesucristo del Evangelio verdadero. Y hoy en la Iglesia Católica misma el relativismo triunfó. Hace, no sé, unos 20 años casi, el Papa Benedicto había, cuando era cardenal, publicado la Dominus Iesus, dice el perenne anuncio del Evangelio está en peligro por el relativismo. Entonces, por todos estos problemas, por todos estos excesos de la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. La caridad de muchos se enfriará. Una de las características de una época degenerada consiste en que los buenos ellos mismos pierden el fervor. Los mismos buenos pierden el fervor, se hacen tibios, mediocres. Les falta el amor hacia Dios y hacia el prójimo. No les importa que miles y miles de sus paisanos se pierdan. Pero Cristo dice: el que perseverará hasta el fin, ese se salvará. Hay que mantenerse firme, no desanimarse, seguir adelante. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. En griego, dice el texto de la Biblia, upomeinas, indica la duración, la perpetuidad, la perseverancia. No es suficiente luchar 10 días y el día 11 ser vencido. Hace falta continuar, perseverar. Se trata de la perseverancia en la fe cristiana hasta el fin, a pesar de los peligros y a los cuales esa fe se expone. Hoy decirse católico de veras, creer el Evangelio sinceramente como dice, es ser señalado como alguien anormal. Sin ser engañado por los impostores de los falsos profetas, sin que los malos ejemplos lo pervierten, sin permitir que se resfríe en su corazón el ardor de la caridad, el verdadero cristiano sigue perseverando, pase lo que pase. Se salvará si persevera. Grande recompensa de la fidelidad. Mediante esta fidelidad uno se preserva de la ruina moral y alcanza la felicidad eterna. No olvidemos, como dice nuestro querido santo hermano Pedro, un alma tenemos, si la perdemos no recuperaremos. La situación es difícil y no es porque uno sigue la corriente que anda bien, anda muy mal. El pez muerto sigue la corriente, el vivo lucha contra la corriente. ¿Qué hacemos? Después nos habla de la ruina de Jerusalén. Ningún pueblo padeció lo que padecieron los judíos en la caída de Jerusalén. El templo fue profanado, destruido. Jerusalén destruida es una imagen de la destrucción del mundo al fin de los tiempos. En el versículo 24 dice San Mateo: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de modo que si pudiese, se caigan en error aún los escogidos. Cuidado, el demonio va a hacer muchas cosas grandes, incluso buenas. Un vaso de leche, un gramo de veneno, tiene mucha leche, pero el veneno lo destruye. Cuidado, el demonio es astuto. Empieza bien, termina mal. Siempre pasa esto.
Ahora, ¿qué hacer? Bien, pedir a Dios ayuda, pedir misericordia, no desanimarse, seguir adelante, no dejar el Santo Rosario, no dejar la confesión, no dejar la Santa Misa, no dejar la formación. Seguimos un poco con estas ideas de los falsos cristos. Se levantaron falsos cristos, falsos profetas, dijimos. Todos los fundadores de religiones falsas y sectas son falsos profetas. San Pablo los llama hombres perversos, que alteran la doctrina revelada por Jesucristo, oponiendo las invenciones de su cabeza y sus errores a las verdades enseñadas por la Iglesia, declarándose ellos mismos verdaderos discípulos de Cristo, intérpretes fieles de su evangelio y depositarios de su poder. Todo es una usurpación, es falsa. Como asesinos se visten de policía y engañan a la gente. Darán grandes señales y prodigios. Con la ayuda del demonio harán falsos milagros, prodigios, curaciones, cosas extraordinarias. Todo esto lo vemos en las sectas protestantes actuales. Dios permite eso para verificar la fidelidad de los buenos y también castigar a los malhechores y a la gente superficial. Darán grandes señales y prodigios, de modo que si pudiese ser, caigan en error aún los escogidos. Los prodigios del anticristo harán tanta impresión sobre el espíritu y corazón de los hombres que serán capaces de pervertir aún a los mismos escogidos, si estos protegidos de una gracia especial del cielo no fueran del número de las ovejas destinadas a la salvación. Por eso, que hermanos, no desanimarse, ser firme. San Juan Crisóstomo dice: los pseudos cristos, falsos cristos y pseudo profetas vendrán perturbándolo todo, incluso en la iglesia. Cuando hay obispos que hacen un ritual para casar religiosamente hombre con hombre, bien son falsos cristos, falsos obispos, falsos profetas. Tienen la autoridad, sí, pero lo utilizan para perversión. Si pudiese ser, significa que la caída no es posible, porque la gracia de Dios estará a la disposición de cualquier persona que quisiera aprovechar de ella, recibirla para protegerse. Por eso digo oración, confesión, comunión, Santa Misa, formación, y alejarse de todas esas malditas redes sociales que corrompen. Salgan de todos los grupos donde hay corrupción, donde hay perversión, donde hay lo que no debe ser. Los elegidos recibirán un juicio seguro para no dejarse engañar. Entonces pidamos al Señor luz, paciencia, misericordia, y luchemos contra todo lo que sabemos que no concuerda con nuestra fe cristiana, y no seamos cobardes. Conclusión: Cristo quiere mantenernos en constante vigilancia, diciendo: velad, sed prudentes, sed listos, el momento menos esperado será de repente. Todas las palabras, siempre cuidado, alerta. Los hombres de la última generación no tendrán ninguna cuenta de las advertencias de Cristo, ni de la caída de la fe, ni de la disposición de la caridad, ni la invasión de los vicios, ni de la apostasía general, ni de la aparición del anticristo, ni de sus prodigios, ni de las convulsiones del universo. Sacarán a los hombres de la última generación de su sueño, de su tibieza. Pase lo que pase, aleluya, todo bien dirán. Como sucedió en los días de Noé, así será la parucía, la venida de Cristo en el mundo. San Mateo 24:37. Entrará al reino de los cielos los que están listos esperando a Cristo. Hay que luchar variablemente y constantemente para la fidelidad de la gracia, contra las malas pasiones y especialmente contra la tibieza y somnolencia espiritual. Al fin del mundo no habrá más que la eternidad feliz o la desdichada. Luchemos por nuestra felicidad eterna, que la Virgen nos ayude a ser fieles a las gracias de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.